Hola, ¿qué tal, piccionaristas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este mes. Mi nombre es Sandra Villagómez y en esta ocasión estaremos hablando de la nutrición de la cerda de reemplazo para optimizar o para conseguir un máximo rendimiento reproductivo. Para situarnos en el tema, pues tenemos que recordar y tener muy presente que en las granjas comerciales porcinas, las tasas de mortalidad de las multíparas o la tasa de sacrificio o las tasas de reposición de estas puede ser tan alto como de un 30 a un 50%. Cuando estamos hablando de un 50%, de manera inmediata pensamos en que es un número demasiado alto, pero que hay que tener en cuenta y hay que ser muy conscientes que es la realidad de muchas de las granjas porcinas. Por lo tanto, en este sentido, las cerdas primerizas o las cerditas de reemplazo van a jugar un papel muy importante en todo el rebaño. De hecho, cualquier mejoría en su productividad, en su desarrollo, en su desempeño, en su nutrición, en su manejo, va a tener un gran impacto en el desempeño de toda la granja. De hecho, cualquier mejoría que hagamos en el manejo, pues nos podría significar una mejoría en la eficiencia alimentaria, en la eficiencia económica. Por lo tanto, teniendo esto en mente, pues tenemos que considerar que a las cerditas de reemplazo, las primerizas, tenemos que darles un condicionamiento especial, un trato muy especial que nos va a influir no solamente en cómo se va a conformar esta cerdita, sino también nos va a influir en el número de cerdos que sea capaz de producir, o los días, o la reducción, o el alargamiento de del número de días no productivos, que son generalmente parámetros que constantemente estamos evaluando para saber qué tan eficiente o cómo está el manejo de nuestra granja. De hecho, en este sentido, pues el condicionamiento que se les puede dar a las primerizas debe empezar desde etapas muy tempranas, como desde el nacimiento hasta el primer parto, incluso hasta después del primer parto. En este sentido, pues vamos a revisar brevemente los principales puntos, tanto nutricionales como de manejo, que podemos enfocarnos para las cerditas de reemplazo. Cuando estemos hablando desde un primer punto de selección, en este caso desde el nacimiento, tenemos que garantizar, como hemos hablado en varios capítulos y somos muy conscientes de que al nacimiento los cerditos, los lechones requieren de características ambientales muy enriquecedoras, requieren una buena temperatura, requieren un buen manejo, que la placa de calefacción esté bien preparada, un nido o un piso bastante seco, si es posible que le demos un manejo en el parto pues de primera. Entre ellas, pues tenemos también que garantizar una ingesta adecuada de calostro. Y esto con muchísimo más énfasis si estamos criando, si estamos frente a unas camadas en las que seleccionaremos cerditas de reemplazo. Si tenemos esta oportunidad, pues muchísimo énfasis le vamos a poner. La ingesta de calostro, pues lo tenemos muy presente que será inmediatamente después del nacimiento y se maximizará hasta las 6 horas de vida. ¿De acuerdo? Trataremos en la medida de todo lo posible, nuestros esfuerzos se enfocarán en que todos los cerditos ingieran calostro inmediatamente después del nacimiento. En cuanto a ciertas características que podemos ya ir observando al nacimiento, al parto de estas futuras cerdas reproductoras, de estas cerditas que luego seleccionaremos para la reproducción, pues están entre ellas el deseleccionar o el retirar aquellos cerditos o cerdas que tengan las extremidades posteriores abiertas o que tengan algún problema de locomoción, que ya puedan presentar problemas de locomoción o la condición que usualmente conocemos como splay legs. Otro de los puntos importantes que debemos tener en mente es que debemos hacer un registro del tipo de la camada de dónde proviene esta cerdita. Es decir, que tengamos un historial completo que nos permita seleccionar o que nos permita influir a lo largo de la crianza de esta cerdita. Así, pues brevemente, cuando se habla de que las cerditas puedan nacer de una camada grande, pues ya es un punto bastante importante porque nos habla de la prolificidad genética, del mejoramiento genético que esta ya contenga, ¿no? De este mejoramiento genético. Pero otro punto sería también el cómo se crían estas cerditas.
Si estas cerdas son criadas en camadas pequeñas, es lo que se prefiere. ¿Por qué? Porque el manejo y la nutrición pues será muchísimo mejor personalizada, ¿no? Tendrá una mayor atención, un mayor detalle, a que si las estamos criando con camadas súper numerosas, que es lo que puede pasar con las cerdas hiperprolíficas, pero que hemos hablado en varias ocasiones que hay diferentes estrategias, ¿no? Como el utilizar las nodrizas, el utilizar lactoreemplazantes, el utilizar diferentes puntos de manejo para poder soportar o para poder influir en el periodo de la lactancia de las cerdas. En el caso de las cerditas de reemplazo, pues tendremos muchísima más atención en este punto. Sobre todo se preferirá, como lo he mencionado, criarlas en camadas pequeñas o en grupos pequeños. Esto quiere decir, bueno, algunas investigaciones han mostrado que un número aceptable de cerdos de camadas, pues podrían ser hasta 10 lechones. Esto ha mostrado, de hecho, este estudio en el que se compara el criar a cerditas en camadas pequeñas de hasta 10 lechones, pues han mostrado que alcanzan la pubertad mucho antes y también que tienen un rendimiento reproductivo posterior subsecuente muchísimo más alto. Además del registro de la camada que hemos mencionado, del número de lechones que nacen al parto, cómo va a ser la crianza, pues también tenemos que tener muy en cuenta cómo es la evaluación del desempeño materno de la madre de esta futura reproductora. Cómo es, porque nos hablará mucho de qué capacidad, de qué aptitud materna tendrá, pero también nos hablará de cómo es el desempeño de cara a nutrir o sacar adelante a sus lechones. Esto es muy relacionado con la cantidad o con la capacidad de producir leche y por lo tanto con el peso de la camada al destete. Esto se ha evaluado y se recomienda que cuando estemos en presencia de tener nuestra propia reposición, de criar nuestras propias cerditas de reposición, pues tenemos que evaluarlo a la tercera semana, que será un buen indicativo de la capacidad netamente de la cerda. A partir de la tercera semana, pues ya usualmente comenzamos a incluir el pre-feeding, que nos permita pues dar un suplemento de alimentación a los lechones, ¿no? Que nos permita también adaptarles a los lechones para el destete. Otro de los registros que hay que considerar es la cantidad de pezones que deben tener las cerditas durante la selección al nacimiento y de también la cantidad de pezones funcionales que tenga su madre. Cuando ya pasamos a la recría, pues en la recría que estamos hablando después del destete, alrededor de unos 56 días de vida, esto variará dependiendo de cada uno de los manejos de la granja que se prefiera, pero tenemos que tener muy en cuenta nuevamente cuál es el principal impacto que tiene la fase del destete. Y es sin duda el estrés nutricional y ambiental, social, que enfrenta el cerdo, el lechón, de manera general y aún mucho más la cerdita, la futura reproductora. Esto ha mostrado, este estrés del destete de cara al impacto de una reproductora, ha mostrado que tiene efectos perjudiciales en la reproducción. Pues hay que considerar que fisiológicamente los óvulos se establecen antes de los 40 días de vida. Por lo tanto, cualquier mejora que podamos hacerlo de manera ambiental, un enriquecimiento, reducir el estrés nutricional, ambiental, pues tendrá un impacto significativo fisiológicamente. Otra cosa que hay que considerar es que, por ejemplo, una nulípara o una cerdita que durante la recría tenga unos 8 kilos de peso, alrededor de una tercera semana de vida, pues parirá, se ha determinado que es capaz de parir la mitad más de cerdos que una nulípara o que una cerdita, que al momento de las 3 semanas tenía 6 kilos o pesaba 6 kilos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que también nos interesa tener buenos pesos al destete con estas cerditas, con estas futuras reproductoras. De cara a la nutrición, ¿qué podemos enfocarnos? De cara a la nutrición en la recría,
alrededor del destete, pues siempre lo que será nuestra intención, nuestro principal foco de énfasis nutricional, pues será que garantizar una transición suave al alimento. Recordemos que es un cambio bastante brusco de una leche materna a un alimento sólido, que ya incluso se formula con ingredientes vegetales menos digestibles que la leche, que los alimentos de origen animal, pues ya representa un desafío para el sistema digestivo que aún no está completamente desarrollado. Por lo tanto, pues nos enfocaremos en manejar o incluir ingredientes altamente digeribles, altamente digestibles, que además favorezcan pues ese apetito, que favorezca la palatabilidad, que puedan las cerditas consumir ad libitum el alimento, que de cara a su tamaño de partícula o a su tamaño del gránulo, pues puede ser alrededor de unos 2 milímetros, o también se podría preferir dar un primer alimento de inicio en migas para favorecer esta transición suave. Entre los alimentos altamente digestibles que generalmente se recomienda utilizar, pues por ejemplo tenemos el extruido de soja, tenemos los materias primas de origen lácteo, que son altamente digeribles. De cara a los requerimientos nutricionales que una dieta de recría pueda tener, pues tenemos diferentes recomendaciones de varias instituciones de nutrición animal. Una de ellas es, por ejemplo, FEDNA. Y FEDNA nos muestra en su edición o en su recomendación del 2013, específicamente para las normas del porcino, nos muestra que la energía metabolizable en kilocalorías por kilogramo de dieta, pues debe estar alrededor de unas 3.200 kilocalorías, que también deberíamos considerar un mínimo de lactosa, como lo hemos mencionado, no solamente de cara a la mejor digestión, sino también a la palatabilidad del alimento. Un mínimo de lactosa de un 2%, una recomendación en la proteína bruta de hasta un 19%, entre un 17 a un 19%. Nos habla también de un requerimiento de lisina total. Recordemos que tenemos el perfil de aminoácidos ideal, entre ellos pues el que encabeza es la lisina. Y también tenemos recomendaciones de los minerales, de los macrominerales, como son el calcio y el fósforo, que de entrada, mucho antes de que la cerdita entre en reproducción, en la fase reproductiva, en donde va a requerir movilizar muchas reservas minerales, debemos ya garantizar una correcta deposición de macrominerales, en este caso calcio y fósforo, entre microminerales también, ¿no? Como son el zinc, el cobre, el manganeso. De cara a la recría, ¿qué más tenemos que tener en mente? Pues cuando hablamos de las cerditas de reposición o de nuestra autorreposición en la granja, pues que el corral, la densidad de recría no debe sobrecargarse, no debe sobrecargarse. Ya no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de ambiental me refiero al enriquecimiento ambiental, al nivel de bienestar animal, sino también desde el punto de vista que esto va a afectar significativamente en la estructura ósea, en la locomoción, en la integridad del esqueleto de la locomoción de una cerdita desde la recría. De hecho, se ha visto que el utilizar un 100% de SLAD o un SLAD de mala calidad, pues provoca resbalones, daños en las pezuñas, daños en los músculos, en los tendones, en los huesos, es decir, en toda la estructura ósea, en todo el aparato de locomoción. Esto tiene un grado de predisposición para la osteocondrosis. La osteocondrosis, pues que precisamente es esta degeneración que vemos a nivel de las articulaciones. Por lo tanto, ya se ha determinado que esta predisposición a la osteocondrosis pues puede iniciar desde una manera muy temprana, como a las 3 semanas de edad.
Nuevamente, tengamos esto en mente, adelantémonos a los posibles problemas y la idea siempre será manejar a las cerditas en este caso de reemplazo, a las futuras reproductoras, pues de una manera muy favorecedora para impactar lo menos posible en su futuro productivo. Por otro lado, cuando estamos hablando del crecimiento, pues en la fase del crecimiento tenemos una serie de puntos de selección que vamos a ir constantemente aplicando, como podrían ser, por ejemplo, la estructura, ¿no? La estructura de los aplomos, preferiremos no seleccionar cerdas que tengan o cerditas que tengan las patas separadas, las extremidades posteriores separadas, que tengan estas deformidades o estas malformaciones de dedos de paloma o que tengan un aspecto de corvejones de vaca. De cara al aspecto como tal de la glándula mamaria, pues que en lo posible tengamos 14 pezones funcionales espaciados y si no, pues lo mínimo entre unos 10 a 12 pezones funcionales. En la dieta, en lo que respecta a la dieta del crecimiento, pues mucho se ha hablado al respecto de si se debe o no dar una dieta ad libitum o se debe empezar a controlar la conformación y el crecimiento de las cerditas. De manera general se habla que debe ser controlada, se prefiere que no sea ad libitum como tal, porque esto provocaría que las cerditas crezcan demasiado grandes. Esto incluye pues que no le demos una dieta de finalización hasta el periodo de la inseminación artificial. ¿De acuerdo? Se recomienda no alimentar a las cerditas de reposición con la misma dieta con la que alimentaríamos a los cerdos de engorde, a una dieta de finalización. Esta dieta de engorde que se puede manejar conjuntamente con una dieta del periodo de crecimiento, engorde de los cerdos que serán destinados al matadero, pues se podría manejar hasta los 80 kilos de peso. A partir de aquí, no se recomienda suministrar una dieta de finalización con las características nutricionales de una dieta de finalización a las cerditas de reemplazo. Nuevamente, en las diferentes recomendaciones de las instituciones de nutrición animal, como en este caso es FEDNA, me voy a referir a FEDNA, una importante institución de nutrición animal, pues nos recomienda que para este periodo, entre unos 60 a unos 100 kilos de peso vivo, la dieta tiene que tener pues alrededor de unos 3.170 kilocalorías por kilogramo de dieta en cuanto a la energía metabolizable. También nos recomienda un porcentaje, un rango de proteína bruta de entre 14 hasta un 17%. Y nuevamente nos recuerda la importancia, las concentraciones recomendables para calcio y para fósforo. Ojo, esto muchas veces cuando hablamos de macrominerales como el calcio y el fósforo, pues podemos por sus características, porque son fácilmente accesibles y su costo es bastante bajo en comparación con otro tipo de nutrientes, pues podríamos vernos tentados a alimentar con calcio y fósforo. Vamos a ver más adelante que esto no es positivo. Un aspecto que hay que considerar y durante esta fase de crecimiento de las cerditas de reposición, pues es que se debe manejar en grupos de sexos separados. ¿De acuerdo? Ya muchas investigaciones han mostrado que incluso para los cerdos de engorde, los cerdos que van a ser destinados al matadero, a la comercialización, al engorde, pues ya se ha mostrado que el criar a los cerdos en sexos separados es mucho más benéfico que el criarlos en condiciones mixtas. O incluso se puede hacer una selección ya por rangos de peso. En este caso, en las cerditas de reposición, pues nuevamente tenemos esta importante recomendación: criarlos en sexos separados. Esto quiere decir no juntarlos con los cerdos que serán destinados a la comercialización de productos, al matadero, y en lo posible también mantener los grupos pequeños. Nuevamente el aspecto de la locomoción e incluso por el aspecto de la nutrición, de acceder a una dieta lo suficientemente confortable para todo un grupo pequeño, que no haya excesivas
peleas o un deficiente bienestar animal durante esta recría. Se ha mostrado que el criar cerditas entre grupos de hasta 60 animales o más, pues generan un retraso en su crecimiento. En esta etapa del crecimiento, pues tendremos un mayor énfasis desde el punto de vista nutricional, un mayor énfasis hacia el desarrollo y la maduración de la futura capacidad reproductiva. Esto quiere decir que en la dieta pues estaremos muy enfocados en los niveles de vitaminas, minerales, traza, lo que he mencionado del cobre, del manganeso, del zinc, pero también de otros nutrientes como la biotina, el ácido fólico, que empezamos a ya considerarlo con un mayor énfasis, la colina también con un mayor énfasis, y los macronutrientes, los macrominerales como son el calcio y el fósforo. Hay que considerar que estos no se deben dar en exceso, porque esto va a causar además de un problema ambiental y un deterioro en la eficiencia económica, porque estaremos destinando un mayor número o un mayor valor económico a estas dietas, va también a determinar o va a influir en el desarrollo de estas cerditas. Otro de los aspectos que debemos considerar durante la etapa del crecimiento, pues es recordar los objetivos que vamos a tener con estas cerditas, que es el tener o alcanzar un peso de entre 130 y 140 kilogramos alrededor de los 220 días de edad. Esto quiere decir, o lo que implica, es que tenemos que dar un manejo de la alimentación limitada. No tanto desde el punto de vista de limitar la dosis de la ración del alimento, como hemos venido hablando, que tiene que ser limitada, pero con un mayor énfasis en la ingesta de los nutrientes, es decir, en la composición de la dieta. No podemos dejar de un lado de brindar un estado o una sensación de saciedad a los animales, tanto desde un punto de vista de responsabilidad social como del bienestar animal, pero por otro lado no podemos sobrepasarnos en brindar demasiado o en exceso de nutrientes que por un lado no sean completamente aprovechados y que por lo tanto tengan un impacto medioambiental y que también tengan un impacto en el desarrollo de las cerditas por sobrepeso, por impactos en su longevidad. Hay una recomendación bastante interesante para una dieta de cerditas de reemplazo que va desde entre unos 25 hasta unos 115 kilos de peso, en el que podemos ver, por ejemplo, la cantidad de alimento que está siendo ofertado. Hemos dicho que tenemos que empezar a limitarlo durante la recría, pero los kilogramos día, pero va consecutivamente con el desarrollo de la cerdita, va aumentando la ración. No obstante, tenemos que considerar y fijémonos cómo es la concentración de los nutrientes. En este caso de la proteína, un aminoácido tan importante como la lisina, el calcio, el fósforo disponible, que consecutivamente con el desarrollo de la cerdita, pues estos requerimientos se van reduciendo y que por lo tanto los iremos restringiendo en la dieta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el nivel de la proteína, pasamos de unos 19 puntos hasta alrededor de unos 14 puntos al finalizar a unos 115 kilos de peso de la cerdita. Lo mismo va en consecuencia con el aminoácido de la lisina y con otros macronutrientes como son el calcio y el fósforo. Dentro de este aspecto de la nutrición o de la formulación de dietas, pues también tenemos que considerar y recordar que tenemos diferentes estrategias aditivos nutricionales, como son el uso de las enzimas. En este caso, el uso de las fitazas, pero también tenemos otro tipo de enzimas, como pueden ser las carbohidrasas, las proteasas, que nos ayudan a ser muchísimo más eficientes desde el punto de vista de la nutrición en nuestros animales. De cara al primer celo, ¿cómo va a ser el primer celo? Pues indudablemente vamos a tener una intensiva selección, ya sea de conformación, también de edad. Hemos dicho que no solamente las cerditas tienen que alcanzar un peso, sino también una edad. Y también hay que considerar otro punto importante que es la grasa dorsal. La grasa, la medida, el espesor de la grasa dorsal.
Esto pues se recomienda que sea de entre unos 16 a unos 17 milímetros de cara como requisito, una recomendación para el primer servicio. Comúnmente, ¿qué es lo que usualmente pasa en las granjas comerciales? Pues lo común es que las cerditas de cara al primer celo pues lleguen a la granja entre unos 145, unos 155 días de edad, con un peso corporal de entre 95 a 105 kilos y con un espesor en la grasa dorsal de entre 11 a 13 milímetros. Evidentemente las cerditas de la granja no llegan con los requerimientos o con las recomendaciones necesarias de cara al primer servicio. Por lo tanto, pues, ¿qué ha podido influir? Lo que ha podido influir, pues, es que si no estamos manejando en nuestra propia granja la cría de estas cerditas de reemplazo, pues el estrés del transporte se ha visto que disminuye considerablemente el consumo, el apetito en las cerditas. De hecho, se establece que un promedio o el rango en el que va el consumo, pues inmediatamente después de que llegan las cerditas a la granja, es alrededor de 1.7 kilos, va aumentando consecutivamente, se va adaptando la cerdita a la granja hasta unos 2.6 kilos día. La tasa de crecimiento, en consecuencia, pues se reducirá, por lo tanto estaremos penalizando todos estos requerimientos de conformación, peso, grasa dorsal en esta cerdita de reemplazo. La tasa de crecimiento bajo estas condiciones que hemos comentado, pues está alrededor de unos 650 gramos día, que dentro de estos, pues 450 gramos se destina a carne magra y 200 gramos pues se destinará a grasa. Esto nos daría una implicación de una formación de 0.9 milímetros de grasa por semana, siendo que nuestro objetivo es alcanzar entre unos 16 a unos 17 milímetros de cara o pensando al primer servicio, pues nos queda un gran camino, un largo recorrido para alcanzar estas recomendaciones de conformación de la cerdita para tener un éxito, para sacar el máximo provecho en el primer servicio. Varias recomendaciones pues establecen que si la cerdita llega con menos de 145 días de edad, pero con una grasa dorsal superior a unos 14 milímetros, pues la dieta debe darse una dieta de desarrollo ad libitum. Pero si la cerdita llega con entre unos 150 días de edad, con unos 110 kilos de peso y con menos de 14 milímetros, que generalmente podemos observar en líneas que son muy, muy magras, pues necesitaremos o le daremos un mayor énfasis nutricional. Nuestro enfoque nutricional será aumentar la grasa dorsal, para lo cual restringiremos aminoácidos, pero le daremos mayor énfasis a los nutrientes que nos permitan aumentar esta grasa dorsal. Nuevamente recordando que para el primer servicio, necesitamos o se recomienda tener entre 16 a 17 milímetros de espesor de grasa dorsal y de cara al parto entre 18 a 20 milímetros. Un nutriente muy importante durante toda la recría, durante todo el manejo de una cerdita de reposición, pues son los requerimientos en energía. De manera general, la energía está influyendo muchísimo en toda la producción porcina, pero en las cerditas de reproducción, en las cerditas de reemplazo, pues estará influyendo o estará jugando un papel muchísimo más importante. Pues en una cerdita no solamente la energía se destinará a su propio mantenimiento, sino también se debe destinar para que aumente el peso materno y posteriormente tenga un impacto positivo en los productos de la concepción. Se estima que en la energía, pues el mantenimiento se destina entre un 75 y un 85% de toda la energía solamente para el mantenimiento. Y a partir de aquí, pues se destina hasta un 20% para la ganancia materna. Se destina un 75% para carne magra y un 25% para grasa, para lípidos. Y por otro lado tenemos la parte reproductiva,
que se agrupa en esta ganancia uterina, que también está captando un gran aporte de energía que le vamos a dar en la dieta. Así, se ha hecho varias investigaciones de cuál es el nivel óptimo de energía que debería tener esta dieta de las cerditas de cara al primer servicio y el consecutivo ya hasta el primer parto. Y se ha determinado, pues, en un experimento, en un estudio realizado por Jean en 2016, pues se habla de que 4 diferentes dietas con niveles de energía entre 3100 hasta 3400 no mostraron ninguna diferencia significativa, tanto en el número de nacidos totales, es decir, no hubo diferencia entre dar una dieta de 3100 kilocalorías o una de 3400 kilocalorías, en el número de lechones nacidos totales, tampoco en el peso de estos lechones al nacimiento, ni en el peso al destete. Por lo cual, aún nos genera mucha más intriga, nos queda mucho más trabajo desde el punto de vista investigativo, el alcanzar o el establecer un nivel de energía adecuado, en el que no nos pasemos, no demos en exceso, porque podemos generar un sobrepeso en las cerdas, pero tampoco lo demos en déficit, donde ya pongamos en peligro el rendimiento productivo, reproductivo de la cerdita. Otro de los requerimientos, pues sin duda es el de la proteína y en este sentido, pues el de los aminoácidos y mucho más en su relación energía-lisina. Que pues esta relación tiene un mayor impacto en la tasa de deposición de proteína y de grasa. Por lo tanto, esta relación energía-lisina tiene mucha más importancia en la formulación de las dietas para primerizas. Hay que considerar que la tasa de deposición de grasa y de magro va muy en relación con la genética. Por lo tanto, tener esto muy consciente, tenerlo en mente de cara a la selección de las líneas genéticas con las que vamos a trabajar para trabajar de la mano con la formulación. Y en este sentido, pues como le estábamos hablando, el dar en exceso nutrientes, como en este caso los aminoácidos, niveles excesivos, pues esto no va a fomentar una mayor deposición de proteínas, sino que estaremos, por otro lado, pues teniendo unos peores índices de eficiencia económica, de eficiencia productiva, pues recordemos que la dieta es uno de los mayores costes en la producción animal, y por lo tanto, pues que tenemos que manejarlos con cautela. Y también tenemos, por otro lado, la contaminación o la penalización en la contaminación al medio ambiente. Un estudio bastante interesante en el que se muestra que dietas formuladas en base a maíz soja, en el que se prueba que el formular estas dietas con un 0,60% de lisina en comparación con una dieta altamente proteica, pero restringida a unas 4 libras por día, y en comparación con una tercera dieta altamente proteica, 0,95% de lisina, pero sin ningún tipo de restricción, pues se muestra cómo se hizo un seguimiento a las cerditas y se muestra cuál es la probabilidad de sobrevivencia o de longevidad que las cerdas en cada uno de estos 3 grupos de nutrición tenían. Así, las que mayor sobrevivencia o las que mayor probabilidad de sobrevivir, de permanecer en el rebaño, de ser más longevas, eran aquellas cerditas alimentadas con un nivel moderado restringido de lisina, 0,60%, o si se suplementan dietas altamente energéticas, pero si va acompañado de la restricción de la ración al día. Ambas tuvieron una probabilidad de sobrevivencia de entre un 53 a un 56%, en comparación con estas dietas o con estas cerditas que recibían una dieta altamente proteica, 0,95% de lisina, sin ningún tipo de restricción, que presentaron pues tan solo un 33% de probabilidad de sobrevivir. Hay que recordar y que tener siempre en mente que primerizas, cerditas que tengan un sobrepeso van a tener problemas reproductivos y consecuentemente en las siguientes paridades.
Las multíparas, pues también tenemos el mismo problema. Cuando no logramos manejar muy bien el peso hacia el parto, pues vamos a encontrar problemas reproductivos durante el parto y consecuentemente o posteriormente en la lactancia. Otro de los macronutrientes que debemos tener en mente cuando hablamos de las cerditas de reproducción, pues son los requerimientos de minerales, como son el calcio y el fósforo. De cara al fósforo, debemos recordar que estamos hablando de fósforo disponible. Cuando nos estemos enfocando en el análisis de nuestras dietas o nuestra formulación de las dietas, pues tenemos que hacerlo de cara al fósforo disponible. Ambos minerales pues intervienen en muchísimos aspectos fisiológicos, como es la fortaleza en los huesos, sobre todo en la lactancia. Recordemos que durante la lactancia, en el parto, pues la cerdita fisiológicamente enfrenta muchos cambios metabólicos, entre ellos el movilizar las reservas de estos minerales, vehiculizarlos hacia la leche y durante la gestación, pues también vehiculizarlos a su progenie, a sus productos de la concepción, a sus productos, a su camada. En este sentido, pues se habla de que en estas dietas de las cerditas primerizas, pues se debe haber un ligero aumento de calcio y de fósforo de hasta un 0,10% en comparación con las dietas de finalización. Otra razón por la cual no debemos darles dietas de finalización a las cerditas de reemplazo. Y finalmente, pues tener muy en mente que el fósforo, cuando hablemos de la valoración del fósforo, pues este tiene que ser su valoración de disponible, su fósforo disponible, antes que un fósforo total, en el que no nos da la idea adecuada o el valor exacto de qué tan disponible va a estar el fósforo para que sea involucrado, para que sea integrado en el metabolismo de la cerdita. Y ya finalmente, pues un breve recordatorio de todo esto que hemos hablado, de la nutrición de una cerda de reemplazo, pues que cualquier cambio que hagamos, cualquier mejoría que hagamos, va a tener un impacto muy importante en el rebaño. En cambio, en la nutrición, enfocarnos en estos puntos que hemos hablado, como en el manejo, va a tener un impacto positivo, un gran impacto en el rebaño y en su eficiencia productiva. Hay que considerar que tenemos que manejar dietas en la medida de lo posible especializadas. Y esto quiere decir pues que no se preferirá o no se recomienda administrar dietas de finalización que manejamos durante el engorde de los cerditos que van a ser destinados al sacrificio, al matadero. No deben manejarse o no deben suministrarse a las cerditas que estamos criando, que van a ser las futuras reproductoras de nuestro rebaño. Finalmente, pues tener en cuenta los procesos de selección, de manejo y nutrición que van de la mano para sacarle el máximo rendimiento, para procurar un máximo rendimiento reproductivo en las cerditas de reemplazo. Pues esto ha sido todo por este capítulo. Espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.